buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Desafío 2020. Un honor para mí conducir este programa que vamos a estar hasta las 23, profundizando en los problemas más grandes que tiene la Argentina y sobre todo en esta agenda económica, política y social que arrancó con toda en un 2020 que va a tener muchos debates. Este programa, de hecho, va a tener debates sobre economía, sobre los problemas o sobre los temas que este verano mantuvieron en vilo a la Argentina y sobre política, pero los temas, claro, tienen que ver con las novedades que se conocieron hoy con respecto a la causa de los rugbyers, al asesinato de Fernando Báez Sosa y este rugbyer número 11. En un instante vamos a ver videos, vamos a debatir acá una mesa muy rica y también contarles en realidad lo que puede pasar esta semana, lo que pueden pasar estos días que se conocen, más que no solo novedades, sino cosas que ya están ahí en la causa, cosas, videos y algunas declaraciones que van a empezar a salir los próximos días tan importantes para este evento y sobre todo contarles lo que pasó hoy. Pero les decía, el foco en los jubilados. Desde el viernes empezó a haber como un debate sobre si ganaron más, si van a perder más, en qué año están. Un rato vamos a verlo, vamos a analizar acá en el piso qué va a pasar con las jubilaciones de privilegio, qué va a pasar con el poder adquisitivo de los jubilados, no solo la formulita más, formulita menos, y sobre todo, y ahí con la columna de José Nathanson que viene a pinchar un poco y a ver quién tiene que pagar más en el medio de esta crisis y sobre todo en el medio de la negociación que tiene la Argentina con los acreedores internacionales. Estas jubilaciones de privilegio que también vamos a ver con Gabriel Morini, si van a dejarse de pagar o no. ¿En qué momento estamos de ese debate político que va a tener en el Congreso este año una linda cantidad de rounds donde se va a ver jubilaciones después del tema deuda como uno de los temas más importantes? El sistema previsional en la Argentina, también en el mundo, pero en la Argentina va a tener confrontaciones importantes porque es una economía en crisis, como dijo el expresidente Mauricio Macri y como también dijo el presidente Alberto Fernández. Pero empezamos Desafío 2020 con una mesa de debate, pero primero estas imágenes del rugbyer número 11, estas imágenes que se conocieron en su momento, de esta causa, de este crimen que va a cumplir mañana, en algunas horas, un mes. ¿Quién es esta persona? Número 11, ese es el rugbyer número 11, ese es el que empezaron a apuntar, la fiscal empezó a apuntar, a señalar, a mencionar que podía haber un número 11 después de los primeros 10 y después de la liberación de dos de los rugbyers. Y atentos a esto, que tiene que ver con la novedad de hoy. ¿Quiénes van a ser o cuántos van a ser los señalados como coautores? Se decía 2 al principio, se había señalado a Máximo Thompson y a Ciro Pertossi. Después se sumó a otros 2, siendo que iban a ser 4 los coautores. Y ahora parece que vuelven a ser señalados los 10 rugbyers originales. Pero les decía, ya estamos en una mesa para analizarlo, para empezar a ver. Hay mucho material, hay videos que se van conociendo y también declaraciones de los familiares de los rugbyers y obviamente de la defensa o de Fernando Báez Sosa, que empezaron también a contar unas cosas. Estamos en la mesa con Guillermo Scaglione, Fundación Neurociencia, Derecho, psicólogo también, Miguel Ángel Pierri, abogado, y también Carmelo Napoli, médico forense, que ya hemos estado charlando sobre estos temas. Primero, gracias por venir a Desafío 2020 y quería empezar, Miguel Ángel, preguntándote por las novedades de hoy y cuánto puede ser esto de que se vuelva a hablar de todos los rugbyers como coautores o como partícipes necesarios. Vamos a ver la diferencia primero. ¿Cuáles son? La acusación hoy, o sea, el planteo que hace la fiscal cuando lleva su voz ante el juez de garantía, evidentemente el juez de garantía corrige esa calificación y hoy la fiscal apela la resolución del juez, que tiene la primera dificultad. El juez acaba de introducir, yo creo que con buen criterio, el agravante de la alevosía. Pero ese agravante, para que tenga consecuencia de un proceso abierto y transparente, debe ser indagado, debe ser puesto a disposición de los imputados para que todos se defiendan. El primer cambio que uno observa con este planteo de apelación que hace la fiscal es que habría autores y coautores, o sea, en la ejecución del hecho principal, pero como hablábamos recién con el doctor Napoli, que tiene una gran experiencia del tema, empieza a aflorar esta participación necesaria, estos copartícipes, lo que se llama también la coautoría funcional,
que hay que ver cómo la va a tratar la Cámara. Y el tema son estos dos hombres que han quedado en libertad, pero no han quedado agenizados de la causa. Guariño y Blas, me olvidé del apellido. Milanesi, perdón, sí. Por lo tanto, esos jóvenes siguen vinculados a la causa, y yo creo que sí va a ser la Cámara de Garantías, que insisto, está formado por camaristas muy prestigiosos, la que va a consolidar la primera calificación. Con esa calificación que la Cámara decida, prácticamente si no hay cambios, es con la que se vaya al futuro juicio oral y público. Esta es una pretensión del juez de garantía. El juez de garantía lo que acaba de resolver fue, en primer lugar, confirmar las detenciones. Y eso lo acompaña con una calificación. Por el momento está en pleno trámite un instituto que es el de la morigeración, porque estos hombres han pedido esperar, muchos de ellos, el juicio en otra instancia que no sea la detención en la unidad 6 de Dolores. Esa es una instancia que también se va a resolver en forma paralela, así que tenemos detenciones en este momento. Confirmadas. Planteos de morigeración y un análisis de autoría que va a ser un gran debate. Carmelo, hoy charlábamos con Pablo Cablan sobre esto, de los autores y los partícipes. Voy a primero la pregunta más llana, más básica. Los partícipes, aquellos que por ahí ni siquiera estuvieron con Fernando, pero estuvieron pegándole o deteniendo a los amigos de Fernando. ¿A eso apunta la fiscal? ¿A que sin ellos no hubiesen podido matar a Fernando? ¿O cómo es? A ver, apuntan a la participación de quienes tuvieron una acción directa, tanto sea para evitarlo, tanto sea para consumarlo. Es decir, cuando vos, por ejemplo, tenés a personas que quieren evitar lo que hablábamos recién con Miguel Ángel y el amigo afuera, esto fue un crimen brutal e innecesario. Hubo gente que actuó, primero que pegó, que lo demolió, que lo puso en una situación de indefensión y después le pegaron brutalmente. 5 o 6 de ellos de manera directa, comprobado tal vez con las imágenes que después cuadro a cuadro se van a tener que, como decía recién Miguel Ángel, nosotros observamos, identificamos, recopilamos, guardamos y después le llevamos al juez todo lo que nosotros consideramos como evidencia. Acá los que pegaron fueron 6. Mayor o menor intensidad pegaron todos. Hubo 2 que evitaron que participaran otra gente para evitar precisamente que no se consumara el hecho, que también tienen su participación. No pegaron, pero participaron. Lo que de alguna manera, Miguel Ángel, bueno, lo califica mucho mejor. Yo digo, todos han participado. Algunos muy activamente, otros menos activamente, pero todos propendieron a que Fernando se muriera. Ahora volvemos a los imputados. En un instante igual les vamos a mostrar un video que es uno de los primeros videos que salen, que justamente muestra cómo, para decirlo de una manera, en realidad les quiero preguntar a ellos, pero si programaron ir a buscar a Fernando, si lo pensaron, si se pusieron de acuerdo en ir a buscarlo o si ya estaban en el mismo lugar. Pero Guillermo, antes quería preguntar, ¿qué es lo que puede pasar por la cabeza de quienes están en el momento de la afronta, del ir a buscar, y por qué esto se sigue, la pericia puede analizarlo, justamente lo hablábamos los últimos días, el rol de cada uno de ellos, no solamente esa noche, sino en general? ¿Qué es lo que puede verse ahí? Mira, es un tema que lo venimos trabajando con Miguel Ángel en el grupo Neuroderecho de la Universidad Nacional de La Matanza, que está a cargo de un penalista muy prestigioso, el doctor José Marinaro. Y bueno, mi aporte, que tuvimos una charla y un debate bastante extenso el sábado con Miguel Ángel, es que nosotros tenemos ya de fábrica, digamos, un mecanismo agresivo. Digamos, hay una teoría de un biólogo que se llama Paul McNeil, que más o menos interpretó y reinterpretó un circuito de un biólogo médico, que se llamaba circuito de Papez. Pero nosotros nacemos ya con una especie de triple cerebro, por eso lo llamaban cerebro triuno, ¿no? Todos traemos esta autopista de la agresividad. Y en un mundo donde se impera, digamos, esta constante del hacer, del tener y del ser, ya que la primera función del cerebro es la supervivencia,
Pero no es que somos educados a eso, no es que nacemos, No, porque mira, nosotros nos educamos más en este coeficiente intelectual que mira hacia el mundo exterior, digamos un 95%. Y creo que siendo muy bueno, un 5% de qué nos conocemos a nosotros mismos. Sí. O sea, no somos educados emocionalmente y es importantísimo. A ver, yo les quería mostrar este video que con la producción evaluamos. El momento de cómo el Pertossi actúa de infiltrado. Primero sale Fernando Báez Sosa, este es el primero de los videos, o uno de los videos que en realidad cronológicamente primero estaría, que es cuando sacan a Fernando del boliche. Esas son las escalinatas del boliche Lebric sobre la calle número 3 en Villa Gesell. Sale junto a sus amigos, algunos de los que son golpeados después por la patota de los Raviers. Ahí sale Lucas Pertossi. Lucas Pertossi es quien había filmado también, o que en realidad después filma el ataque. También quien había filmado en enero del año pasado un video de un ataque similar y con una arenga. Ahora, mientras les voy preguntando, mientras vemos también cómo avanza el video, que Pertossi sale con ese grupo y medio que actúa de infiltrado. ¿Qué es esto en la causa? Esto se ve como también una participación necesaria. ¿Qué perfil pinta? Habla Miguel Ángel, pero yo creo que lo que hace él es marcarlo a Fernando. Claro, como infiltrado, digamos, va, lo dice... Lo marca a Fernando y le pasa la data a los otros que está saliendo. Claro. A Fernando y al grupo, ¿no? Claro, no, sí, por supuesto. Y judicialmente... Cuando el juez habla de una suerte de acuerdo, ese acuerdo es instantáneo. Claro, no es que el día anterior no hace falta que pactemos algo como un acuerdo. Esta noche haremos tal cosa. Más allá de algunos comentarios que hay, haremos... Después me gustaría que Carmelo te haga un señalamiento que hizo recién en la puerta muy interesante con respecto a alguien vinculado al negocio, lo que es la indiferencia del conjunto de todos frente a esto. Muy interesante. Bien, me lo anoto acá para preguntar. Pero es muy interesante. Pero ahí hay participación. A partir de allí, cualquier tribunal que analice objetivamente, estos son los actos ex antes que van a desencadenar en la muerte de esta víctima. El rol de esta víctima, bueno, muy de rugby en ese sentido, cada uno tenía un rol. Yo no quiero citar al deporte porque creo que estos no son el emergente de un deporte, sino que son emergentes de otro tipo de violencia. Sí, que se juntan para hacer el deporte, pero en la... Pero ahí está el acuerdo tácito, hacia allá vamos, con un supuesto líder que se instala y comienza con la agresión, y después todos concurren en la mecánica del ataque, algunos con menor o mayor grado. Por eso acá va a ser central, y acá tenés una autoridad en la materia, el análisis serio de la autopsia. Yo creo que este juicio oral, y esto que no se ofenda a nadie, se va a centrar, independientemente de la importante prueba técnica que tenemos, en la testimonial técnica de las imágenes y los testimonios periféricos, la autopsia va a ser central, Carmelo. Sí, Miguel. Mira, yo en este caso, a mí me han preguntado muchas veces si esto, la autopsia en este caso, si la morgue en este caso, sobre lo que se trabajó sobre el cuerpo de Fernando y lo que se solicitó después de que se haya hecho los dos aspectos, ¿no? La autopsia superficial y la autopsia profunda, interior, digamos, ¿no? Yo creo que acá las pruebas están más allá de la morgue, están fuera de la morgue. El caudal probatorio que hay acá entre los propios celulares, que eso después, lo que hablábamos con afuera, esta gente filmó su propia tumba, es decir, clavó su propia fosa al filmar lo que ellos estaban haciendo. Sí. Documentaron lo que ellos estaban haciendo, y Pertossi, que es el que de alguna manera, después lo hay que corroborarlo, deja de filmar para pegar y después sigue filmando. O sea, y otro puso, el último mensaje entre ellos es: de esto no le contamos a nadie. No, por supuesto, ese fue, ahí empieza el pacto. Pero cuando vuelve y dice caducó, es decir, términos que de pronto hablan, como decía Miguel Ángel recién, de la indiferencia por el otro. Recién hablaba colega con respecto a lo que es la agresividad nata que tenemos nosotros, que está en un lugar del cerebro, pero también tenemos la empatía. Nosotros somos empáticos por naturaleza, por eso siempre nos manejamos en un orden de convivencia habitual. Pero cuando la agresividad se transforma en violencia, si rompe la barrera de las inhibiciones naturales, ahí ya le pusimos un anabólico a la agresividad, que es lo que pasó en este caso. Es decir, alguien tuvo que haber parado esto, que inevitablemente venía como indicador de muerte segura. Hay algo, ahora le voy a preguntar a Miguel Ángel sobre lo mismo, pero que, Guillermo,
se habla mucho estos días y de hecho puede hacer que esta causa se reperfile para otro lado, que es el pacto de silencio entre los rugbyers, que tienen un mismo abogado. ¿Cómo funciona ese pacto entre quiénes? Bueno, hay alguno que puede llegar a decir, en realidad fue él y nos salvamos todos. ¿Cómo funciona eso en la cabeza de los chicos? Mira, hay algo que hablaba Hannah Arendt que se llama la banalidad del mal. Sí. ¿No? Y realmente donde se cinde lo que vendrían a ser los actos de las consecuencias. Pero hay algo muy interesante, lo que hablaba acá el doctor, acerca de cómo se van imitando unos a otros. Estudios hechos en la Universidad de Parma de las neuronas espejo. ¿No? Nosotros imitamos lo que vemos y no nos está funcionando los centros de inhibición que tendría que funcionar en la corteza prefrontal. Sí. Y entonces, evidentemente, ahí hay una ausencia. Yo creo que tenemos etiquetas que están perimidas. Pensar en el aula hoy y en la enseñanza, tal como hoy se está dando, para mí es una etiqueta ya obsoleta, sí, pero la seguimos usando. Y por otro lado, a mí me alerta mucho lo que está pasando en los jóvenes. Estaba analizando, por ejemplo, lo que pasa en el grupo etario de 15 a 19 años, informe de UNICEF. Tenemos 12.7 cada 100.000 habitantes de suicidios. O sea, estamos hablando de 6.10 millones de personas que se han suicidado. Y después hablamos de la pandemia del coronavirus y no le estamos prestando atención a algo que parece ser una pandemia que no es redituable. Evidentemente es uno de los grandes problemas en la juventud. Recién ese video que veían ahí es Máximo Thompson corriendo, volviendo, creo que me decía el productor Santiago, a la casa ahí en el lugar. Miguel Ángel, este tipo de materiales los debe complicar más, supongo que la pregunta es, ¿complica más? Doctor Napoli, hay una abundante prueba fuera del laboratorio. Ángeles Rauso nos enseñó cosas que en el laboratorio llevaban camino a una sentencia. Esto nos va a enseñar la oportunidad y el aporte interesante que hacen las imágenes en esta causa. Esta prueba técnica va a ser definitoria. Por lo menos en la cabeza del abogado juzgador, del juez. Claro. Otro olviden las limitaciones nuestras de los abogados. No, entonces, seguro. ¿Para dónde ir, digamos? ¿No? Nosotros vemos, cuando hablamos del derecho positivo, hablamos de lo que ocurre. Entonces, sí atendemos lo que dice Guille, el doctor Scaglione, con su sapiencia, pero cuando lo bajamos al estrado judicial, ya sea por la defensa, por el fiscal, o sea, mucho más cercano el lenguaje del doctor Napoli, porque él nos enseña a nosotros lo que tenemos que resolver en derecho. Gracias a Dios, porque no somos médicos, y lo de otra manera. Pero estas imágenes los comprometen seriamente. Los comprometen y a partir de ahí, lo que dice Miguel Ángel, ¿desde dónde se empieza a seguir un nuevo hilo, una nueva hipótesis? Pero vos fíjate que en una investigación científica del delito, vos recopilás, almacenás y etiquetás para llevarle todas las evidencias al juez. Acá pasa más o menos exactamente lo mismo. Vos hiciste todo. Ahora tenés que hacer la reconstrucción judicial de lo que pasó. Y en la reconstrucción judicial de lo que pasó, ahí te van a dar la pauta de la participación que tuvo cada uno. Quizás en algunas imágenes van a ser identificados por la ropa que tenían, o sea, por el tamaño, por la ropa que tenían, o por la antropometría de las cámaras, porque a veces en algunas imágenes no se ven los rostros, pero sí se ven parte del cuerpo, cuando sobre todo Fernando está en el piso. Y ahí te vas a dar cuenta vos cómo brutalmente terminaron con la vida de Fernando. Quiero hacerles escuchar lo que dijo Hugo Tomei, el abogado de los rugbyers, el abogado de los 10, es la misma defensa para todos, y esto decía ayer. Yo no puedo juzgar un video o una sentencia si mi defendido no pudo explicar, no tuvo el espacio. Lo que estamos reclamando es el espacio. Ellos jamás vieron el video. Cuando la Convención y el Código dice que se le exhiba la prueba de cargo, es en el momento que estamos pidiendo la nulidad de la declaración indagatoria, que duró 1 minuto, y no hay video ahí. Las personas no se ven reflejadas en el video. La Fiscalía tiene que decir, este es usted, y yo lo estoy acusando por esto, ¿me quiere explicar algo? Cada uno de ellos sabe lo que hizo. Por supuesto que sabe qué es lo que hizo, y nosotros no negamos.
Y si van a declarar, cada uno explicará desde su situación qué fue lo que vivió en ese momento. El problema que tenemos es que no sabemos de qué defendernos. Nosotros estamos viendo un proceso penal a partir de los medios de comunicación. Los chicos jamás tuvieron del Estado esa respuesta. Te acuso de tal cosa. Por supuesto que hay una persona, ¿no?, que pierde la vida. Ahora, explíquenme qué es lo que hizo cada uno. Bien, eso decía el abogado de los 10 rugbyers en Radio 10, ayer en el programa de Tuni Coleman. Miguel Ángel, bueno, ¿eso puede ser un problema que no se les diga de lo que lo están acusando a los rugbyers? Me va a permitir discrepar por primera vez con un defensor. Mirá que yo soy defensor siempre. Es cierto lo que dice el doctor, que cuando me siento en el acto personalísimo de la defensa me tenés que inscribir la prueba. Y esa prueba me va a dar a mí de dónde me tengo que sentar yo frente al interrogatorio o a la línea acusatoria. Pero lo que está claro acá, cuando nos sentamos en la Fiscalía de Dolores, es que venimos a responder por una muerte. Claro. Lo que está claro es que este chico murió, y este chico murió producto de una lesión. Lo que tendrá esta causa en debate para el futuro serán las participaciones entre esa muerte. Pero que no hay ninguna duda que todos estos jóvenes que estaban en esta escena tienen que ver inmediatamente con la muerte de Fernando Sosa Báez. Entonces, sí es cierto que la garantía de la defensa, el debido proceso y la defensa en juicio le exige a la fiscal que me exhiba toda la prueba. Él va a plantear esa nulidad, veremos cómo la interpreta, pero la Cámara le va a decir que es saneable esa nulidad, porque en ningún momento restringe la defensa, tanto así que pueden ampliar la indagatoria y con las imágenes pueden salir adelante. Hay todo un cambio dinámico en el proceso. Hoy ya no podemos sustraernos o meternos en la idea del proceso formal. Acá tenemos un crimen que como ninguno no va a quedar impune. Este no va a quedar impune. Guillermo, de no quedar impune, de ser una sentencia ejemplificadora, ¿puede cambiar un poco esas actitudes que decías hace un rato que tenemos o que tienen los jóvenes? ¿Puede ser útil, para decirlo de alguna manera? Yo creo que más que todo tenemos que reformularnos la educación. Hay un estudio de no hace muchos años de Jonathan Crane, un sociólogo norteamericano, que estudió las comunidades, distintos tipos de comunidades, y observaba el comportamiento de estas comunidades, de los vecinos, de la gente común, y él veía que cuando más o menos entre el 5 y el 40% de las personas estudiaban, trabajaban, tenían un empleo fijo, el vecindario, el lugar, la comunidad, era una comunidad tranquila. Cuando bajábamos al 5%, bajábamos menos del 5%, ya aparecían los embarazos precoces, la adicción, empiezan a aparecer todos los problemas que tienen que ver con lo que nosotros denominamos el autocontrol de las funciones ejecutivas. Pero estos rugbyers no son de familias que tengan ese tipo de dificultades. No, son emergentes, justamente lo que te hablaba anteriormente, ¿no? De esta estructura de que hay que hacer para tener y después ser alguien. Yo tengo porque, o sea, soy porque tengo. Incluso actuando de esta manera, incluso matando también soy. Por supuesto, decatetizando a la persona, sacándole la pulsión al otro, o sea, como si no hubieras existido como persona, convirtiéndolo en un fantasma, en un espectro, en algo que no tiene una lógica binaria. Ahora, claro. Carmelo, en el peritaje convirtiéndolo no en un par, sino en una cosa. Exactamente, en una Pero cosa. Lo que decíamos recién con Guillermo y con Miguel Ángel, y vos lo decías claramente recién, cuál va a ser el comportamiento una vez que estén en el encierro y una vez que sepan que quizás no vayan a salir hasta el juicio. Lo que decía Miguel Ángel, la morigeración del lugar de detención, que también se puede hacer. Se supone que después irá al patronato de liberados y cada uno tendrá que hacer después la evaluación para ver si realmente están en condiciones de estar en arresto domiciliario, si van a cumplir con lo que significa el arresto domiciliario o si no, si van a tener los medios para fugarse o van a tener los medios para no acatar la orden del lugar de detención hasta el juicio. Yo creo que a mí particularmente me parece que no se lo van a dar, pero esto es una opinión general. Lo que yo te digo es que el encierro no es lo mismo que estar en libertad. Sí, Miguel Ángel preguntaba por el pacto de silencio y para... Bueno, ahí Guillermo le estaba diciendo, ¿no? O sea, no puedo avanzar sobre el área de Guillermo, pero
No, pero legalmente. Ese pacto para mí se va a caer el día que empiecen los intereses contradictorios, el día que la Cámara determine la calificación de autoría y participación y diga, usted lo acuso de esto, no lo mismo que usted, y ese día esta defensa, o el mismo juez puede decir, ustedes no pueden continuar con un solo defensor porque tienen intereses contradictorios. Bien. Por lo tanto van a tener que partirse. Miguel Pero Ángel. No terminé esta charla sin que Carmelo te diga lo que observó en un video. No. Me lo anoté, La diferencia negocio. social. La palabra negocio, me anoté los últimos 30 segundos, lo que Carmelo. nosotros Muy estamos interesante. hablando cuando estábamos fuera de cámara para saber si realmente podría caber o no el homicidio por placer, en el caso que apuntaba el Burlando y el equipo de Burlando como una de las situaciones que se presentaban cuando firmaban y todo lo demás. Yo decía que no, porque el homicidio por placer es presentarse al otro la satisfacción de haber conquistado algo. Sí. Y acá lo que hicieron, filmar y todo más, por una cuestión de mostrarle al otro una cuestión de liderazgo y saber que tienen que pertenecer en el grupo porque nosotros hacemos esto y no nos pasa nada. Lo que hicieron después fue indiferencia, no mostraron absolutamente nada de lo que tendría que mostrar una persona que acaba de matar a otro. Bien. Fue la indiferencia, porque vos podés odiar, podés amar o podés ser el peor de las personas, lo que no podés ser es indiferente. Bien, Carmelo, Miguel Ángel, Guillermo, muchas gracias por habernos A vos. aclarado muchas cosas que tienen que ver con esta causa que va a seguir y que mañana se cumple un mes del asesinato de Fernando Báez Sosa. Nosotros... Vamos a hablar, Darío, si te parece, del tema jubilaciones. Se anunció esta semana el aumento de las jubilaciones, el aumento a través de una suma fija y un porcentaje. Esto generó mucha polémica, mucha discusión acerca de cuál era el impacto redistributivo del tema de las jubilaciones y el aumento decidido por el Poder Ejecutivo Nacional. 2 o 3 programas atrás te contamos que las jubilaciones se están convirtiendo en un problema, que los sistemas de pensiones se están convirtiendo en un problema en muchos países del mundo, que hay y se vienen registrando protestas alrededor de este tema en países tan diferentes como Brasil y como Rusia, como Francia y como Chile, como Uruguay y como Argentina. Es decir, hay una larga serie de países que están intentando ver qué hacen con las jubilaciones por un problema muy básico, muy fácil de entender, que es la reducción de la tasa de dependencia. La tasa de dependencia es la cantidad de personas que están activas en el mercado laboral por la cantidad de personas que están pasivas en el mercado laboral. En Europa la tasa de dependencia, en los países desarrollados de Europa, es de 4 a 1. Es decir, hay 4 personas trabajando por una persona cobrando una jubilación. Hace 20 o 30 años eran 5 o 6 personas trabajando por cada una que cobraba una jubilación. En Argentina la tasa de dependencia es 1.5 trabajadores activos por un trabajador pasivo. Es decir, hay una desproporción entre la cantidad de gente que aporta al sistema y la cantidad de gente que cobra el sistema. Esto ha hecho que cada vez más recursos que no provienen directamente de los salarios tengan que ser destinados al sistema jubilatorio. Hoy el sistema previsional argentino, incluyendo todas las prestaciones, se lleva más o menos el 60% del presupuesto nacional. Bueno, ¿qué hacer con esto? Vamos a ver 2 gráficos que me parece que pueden ayudar a ilustrar 2 ideas que vale la pena por lo menos poner en discusión a la hora de ver cómo hacer para hacer una reforma en un sentido redistributivo de las jubilaciones. La primera es la siguiente: ¿hay que darle más plata a los mayores o a los niños? Una pregunta muy elemental que me parece importante tener en cuenta y revisar a la luz de este gráfico. Mira, este gráfico muestra la incidencia de pobreza en datos del segundo semestre del 2018 por rango etario. Como se ve acá, las personas que tienen de 0 a 14 años tienen una incidencia de la pobreza, registran una incidencia de la pobreza del 46,8. Si uno lo actualiza, te va a dar que casi la mitad de los chicos menores de 14 años en la Argentina son pobres. Ahora, si vamos a la otra punta de la pirámide etaria, vas a ver que solo el 9% de los mayores de 65 años son pobres. Es decir, el problema de la pobreza en la Argentina, contra lo que habitualmente se piensa, está concentrado en los chicos y no en los viejos. Esto se puede corregir un poco porque es cierto que esto se mide por la canasta alimentaria, la canasta de bienes básicos, y los mayores tienen una canasta un poco diferente, donde inciden más los medicamentos y demás, pero básicamente la regla es que cuanto menos años tiene una persona, cuanto más chica es una persona, más probabilidades de ser pobre tiene. Entonces, transferir de algún modo gastos que van al sistema jubilatorio
hacia la niñez, que es lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, con la tarjeta alimentaria, que es lo que se hace con la asignación universal por hijo, tiene un efecto redistributivo. Yo sé que lo que digo es antipático, estoy diciendo hay que sacarle plata a los viejos para dárselo a los chicos. Ahora, de un punto de vista redistributivo, me parece que la conclusión es bastante clara. Segundo aspecto, hacia adentro del sistema jubilatorio, es decir, hacia adentro del universo de jubilaciones, que hacerlo vamos a ver en otro gráfico. Porque hacia adentro del universo de jubilaciones, de personas que cobran jubilaciones y pensiones, también hay un problema redistributivo básico. Mira, este gráfico parece complejo, pero es relativamente sencillo. En la línea verde se ve el porcentaje de jubilados según quintil. Este es el porcentaje de jubilados más pobre, estos dos quintil, primer quintil más pobre, segundo quintil, y el quinto quintil, el porcentaje de jubilados, el 20% más rico. El rojo es el monto total, la línea roja es el monto total de las jubilaciones que se lleva cada quintil. La conclusión es muy básica. Si vos sumás los primeros dos quintiles, el 40% más pobre de los jubilados, que reciben menos jubilaciones, se lleva solo el 22% de las jubilaciones. Sumás 10 con 11 te da 22%. En la otra punta, el quintil más rico, es decir, el 20% de los jubilados que cobran jubilaciones más altas, se lleva el 45% del total de las masas de jubilaciones. Entonces, un segundo aspecto muy relevante, muy importante, es tratar de sacar plata de acá para ponerla acá. Lo que habitualmente se conoce como achicar la pirámide, aplanar la pirámide, hacer que la pirámide sea cada vez menos aguda. Sacar plata del quintil más alto y llevarla al quintil más bajo. Uno podría decir, de una perspectiva liberal meritocrática, esto tiende a desincentivar a la gente, dirían los liberales, los que creen en esta perspectiva, un debate casi filosófico, ¿no? Que esto desincentiva a la gente a ganar menos plata durante su ciclo activo, porque después, si se achata la pirámide, todos van a cobrar lo mismo una vez que se jubilen. Ahora, desde una perspectiva progresista, uno piensa que la idea del sistema jubilatorio no es que refleje las desigualdades que se producen a lo largo del ciclo activo, sino que las corrija. Es decir, que le saque plata a quienes aportaron más durante su ciclo activo para redistribuirla una vez que estas personas se jubilen. Por eso, y esta es por ahí la última conclusión provocativa de este comentario, el 82% móvil es un reclamo en algún sentido regresivo. Porque ¿qué es lo que hace? Trata de hacer un reflejo, de un reflejo de que cada persona recibe el 82% de lo que ganó mientras te trabajaba, en cambio de pensar en una redistribución en estos dos sentidos, hacia adentro del presupuesto en general y hacia adentro del sistema jubilatorio en particular. Bien, hoy hubo anuncios para los jubilados también, tienen que ver con la devolución de los gastos en tarjeta de débito, la devolución del IVA, hasta 700 pesos por asignación universal por hijo y también para las jubilaciones, después de lo que fue el gran anuncio para los jubilados, que fue el viernes y que despertó mucho debate y que ahora vamos a continuar en Desafío 2020. El anuncio del viernes del aumento de 1.500 pesos por jubilado, más 2,3% en todos los casos, siendo que la mínima, obviamente, ese aumento representa más. Ahora vamos a ver los datos, pero presento ya a la mesa, porque estamos con Horacio Burgos, secretario general del Sindicato de Trabajadores Pasivos, y con Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, con quien siempre hablamos estos temas. Bueno, principalmente, empiezo por Horacio, ¿cómo tomaron el anuncio del viernes? Y bueno, ¿qué puntos hay para destacar, para debatir al menos a partir de ahora? ¿Con el aumento? Con el aumento del viernes, claro, y con la novedad de hoy también. Bueno, lo que nosotros vemos con el aumento es que se achica la pirámide para arriba. Es lo que notamos, bueno, lo estuvimos charlando con el compañero de ANSES también, le manifestamos esta, si se quiere llamar, desconformidad, ¿no es cierto? Porque o sea, se genera por ahí una grieta entre los que cobran la mínima y los que aportaron durante más de 30 años. Ahí se genera una grieta, porque está recibiendo menos aumento que los que cobran la mínima. Claro. Ese es más o menos lo que nosotros estamos evaluando. Lo que ustedes ven. Claudio, sumándonos a lo que dice Horacio y teniendo en cuenta, bueno, que siempre trabajás tanto con los consumos, con las denuncias y demás. Te agrego una pregunta a la que acabo de hacer, pero tiene que ver con los beneficios indirectos o costos indirectos que tiene hoy la economía, por ejemplo, si se aplanan las tarifas o también con el anuncio de los medicamentos. ¿Cómo están los jubilados frente a los anuncios de estos días? Bueno, tenemos que pensar que podemos hablar de un cambio de rumbo, ¿no? Podemos hablar de un cambio de rumbo, porque si miramos el aumento solo hoy, uno dice, la verdad que es poco. Todos sabemos que
la canasta está en 38.000 pesos aproximadamente para un matrimonio con 2 hijos. Entonces pensamos el valor de las jubilaciones mínimas y nos parece escaso. Ahora, tenemos que pensar desde dónde veníamos, cómo habíamos perdido durante 4 años capacidad de compra por parte de los jubilados, y que no es solamente el aumento, este aumento mixto, le digo yo, ¿no? Porque es una parte fija más un porcentaje, sino que tenemos que sumar el tema de los medicamentos. Los medicamentos son 170 productos, sí, pero en realidad 170 drogas, ¿no? Eso implica 2.700, aproximadamente 2.700 medicamentos, considerándolos en marcas, no como genéricos. En la época del macrismo se les sacaron, tenían hasta 5 medicamentos en forma gratuita y se les sacaron. Ahora, por lo que he leído, de estos medicamentos todos van a ser gratuitos. Claro. O sea, más allá de 5. Hoy se estaban haciendo un promedio y se habla de como mínimo para las prestaciones más básicas, alrededor de, en promedio, un ahorro de 1.500 a 2.000 pesos por persona. Pero las cosas más básicas, hipertensión y 2 o 3 cositas, colesterol, para aquellos que tengan alguna otra enfermedad crónica, la suma es mucho más significativa. Esto lo tenemos que considerar como un sobresueldo. Sí. A ver, el gobierno dice, en un minuto va a estar sentado acá Santiago Fragina, claro, secretario general del ANSES, economista, pero los economistas del gobierno, y que decían en campaña, dicen ahora, agarramos una economía en crisis de mínima de unos 180 días para saber si podemos negociar la deuda o mejorar la economía. Ahora, ¿a qué jubilados o a qué argentinos, pero estamos hablando de las jubilaciones ahora, les cuesta mucho más esperar estos 6 meses, un año hasta que se pueda, si el gobierno logra cambiar el rumbo? Sí, igualmente hay un listado de ventajas, ¿no? El tema de los medicamentos, el tema de la devolución, que nosotros siempre sostuvimos que la devolución está muy bien que se haga sobre tarjetas de débito o de crédito. Sí. Nos parece un poquito escasa, dijimos en su momento, pero también hay que ver cómo van los 700 pesos. Los 700 pesos nos parecería que podría ser un poco más. Pero hay que ver también la tensión que hay entre las necesidades económicas del gobierno y lo que puede hacer. ¿Y quiénes son los más necesitados? Los necesitados de jubilados son todos. Sí, bueno, ¿cierto? Claro, obvio. Tenemos los de la mínima, que son los que menos perciben, y de ahí tenés al que cobra hoy 15.000 pesos, ya está cobrando más que la mínima. Y de ahí para arriba todos, hasta los que cobran 30, 35.000 pesos, porque están cerca de la canasta básica. Sí. Entonces, bueno, están todos necesitando, por lo menos hasta el tope de 40.000 pesos. Bien, y hoy, ¿cuál es la impresión general que queda? Siendo que el gobierno, a priori, el viernes tuvo críticas y hoy salió con un nuevo anuncio. ¿Cuál es la impresión general? La impresión que tenemos es la que ya venimos percibiendo de los 4 años de Macri. Si partimos de los 4 años de Macri, los jubilados sufrimos muchísimo. Claro. Tuvimos una reforma previsional donde fuimos golpeados, con balas de humo, ustedes lo vivieron igual que nosotros. Lo retratamos, claro. 5N. Entonces, de ahí perdimos ya ahí con eso un 17%. Más todos los aumentos que hubo, más todo el 480 y pico % que aumentaron los medicamentos que nosotros teníamos que pagar. Todo esto, estas medidas que se están tomando ahora, es consumo, porque va a parar al bolsillo del jubilado en pesos y el jubilado lo consume. Bien. O sea, toda la plata que nosotros no vamos a gastar en medicamentos, la vamos a consumir en otra cosa. Estos son los datos que le queríamos mostrar. Veamos las placas mientras le pregunto a Claudio, que él siempre defiende tanto al consumidor y ¿qué rol le toca en estos años, al menos en este año, al sector privado, Claudio? Mientras les leo que esto es lo importante de hoy, la devolución del IVA vuelve con un tope de 700 pesos por mes desde el 1 de marzo. ¿Qué le toca al sector privado, Claudio? Al sector privado, a las empresas, sí, claro. Bueno, creo que tienen que tener una visión muy clara de que los negocios tienen que ser sustentables en el tiempo, y que sin gente que pueda consumir, sin sueldos que se pagan, sin un país industrializado que pueda hacer también aportes a las cajas de jubilaciones, como hablamos, un país para poquitos no es viable. Nosotros necesitamos, y esto tiene que ser algo que toda la responsabilidad social desde la sociedad civil, los consumidores, desde el Estado, pero las empresas también tienen que entender
que se hace un acuerdo de precios cuidados con el Estado, después nosotros necesitamos ir al supermercado y encontrarlo. Bien. Si hacen acuerdos, cuidar el tema de la inflación, cuidar el tema de no transmitir aumentos porque sí, para cubrirse. Creo que las empresas tienen que trabajar un poquito esta línea, y yo creo que también como consumidores tenemos que premiar con nuestro poder de compra, con nuestra compra, teníamos que premiar a aquellas empresas que aportan más a la sociedad argentina. Bien. Premiar a las pymes, premiar a las cooperativas, a las recuperadas, premiar a las que usan con intensidad trabajo argentino, trabajo nacional, y no premiar tanto a aquellas que por ahí nos damos cuenta que cometen abusos con nosotros. Bien, Claudio, Horacio, muchas gracias por haber venido a Desafío 2020 y vamos a seguir hablando de jubilaciones, pero en este caso, las jubilaciones de privilegio. Bien, y estamos con Gabriel Morini. Muchas gracias, Gaby, por haber venido. No, por favor, Darío, ¿cómo estás? Bien, bueno, este es otro de los temas que también tiene que ver con jubilaciones, pero que es más un tema político y bien lo sabés vos, Sí, Gaby. yo te diría que es el tema del que habla el Poder Judicial. No habla de la reforma, no habla de las causas K o M, no habla de cualquier otra cuestión. Este es el tema que realmente importa al mundo judicial hoy por hoy, del que no todavía hay una solución. Les despertó el verano, digamos, les despertó la agenda y vieron que también juegan con esa agenda del sector judicial. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo y qué es lo que está respondiendo también el sector? Hasta ahora lo que trascendió, bueno, son los detalles del proyecto presentado por el gobierno, que tiene varias particularidades y que en líneas generales lo que hace es cambiar todo lo que es el régimen especial. Nosotros lo llamamos de privilegio, o comúnmente se llama de privilegio, pero es un régimen especial que está normado por una ley. Esa ley implica cuáles son las atribuciones que tiene este régimen, que entre otras cosas tiene el aditamento de que los jueces y magistrados y distintos grados del Poder Judicial, jerarquías del Poder Judicial, aportan más dinero de su salario bruto para sustentar lo que van a ser sus futuras jubilaciones, que generalmente están atadas al 82% móvil, que es un beneficio que nadie tiene en el régimen general. Me resumiste el privilegio, básicamente. Claro, ese es básicamente cuál es el privilegio. El régimen es especial, por eso está, digamos, normado a través de una ley, y esta es la ley que el gobierno pretende cambiar para, de alguna manera, tratar de homologarlo más a lo que es el régimen general. Bueno, esto generó un rechazo masivo, pero masivo desde todos los frentes. Despacito, diría Iván Yagros, que claro. Así que lo vamos a copiar. Tenemos, digamos, que destacar cuál es el, digamos, hay dos planos de análisis de esto. En realidad hay muchos. El plano digamos, de la ética, de la justicia, de lo que debiera ser, bueno, muy probablemente estemos más de acuerdo con lo que propone el proyecto. En el tema político, lo que hay que analizar es cuáles son las reacciones y cuáles son las consecuencias de estas decisiones. Lo que se ha logrado con el ingreso de este proyecto, en primera instancia, es el rechazo de todos los sectores. Bien. Pero de todos son todos, los más cerca del gobierno, los que están en el medio y los que van a estar para siempre enfrentados con el gobierno. Se han planteado, se han unido y han dicho no, esto así no puede ser. Nadie quiere quedar como el que da la llave para que perder derechos, digamos. No, obviamente. Y además había otras cosas. Había cuestiones subterráneas que se estaban negociando. Había una negociación donde los jueces, ¿qué planteaban? Vamos, tomá, estos son los puntos. Claro. Hacemos que negociamos. Nosotros vamos a ceder eso y ustedes ganan políticamente diciéndonos, bueno, la verdad es que modificaron el régimen de privilegio de los jueces. Claro, sí, modificaron sin modificar tanto. Sin modificar tanto, tenía subir los descuentos de los saberes brutos, aumentar la edad de jubilación paulatinamente y de alguna manera establecer algunas cuestiones como que los jueces no, si pedían la jubilación, no podían quedarse en el cargo y demás. Ahora, bueno, cuando ven el texto que ingresa, que es bastante más fuerte en las modificaciones respecto de lo que habían negociado, ahí se plantan en pie de guerra. Y te digo una cosa, adentro del Poder Judicial esto lo están llamando la nueva 125. Mirá, O sea, a este nivel de belicosidad están diciendo que viene la cosa. Vos sabés contextualizar mejor porque conocés bien el tema, pero en el medio del año donde el presidente dijo que iba a haber una reforma judicial también. Que iba a haber una reforma judicial, pero te digo, si reformaban Comodoro Pi, al resto de los jueces no les importa. Les importa pagar, claro.
pero esto abarca todo el universo de judiciales. Así es, al mundo judicial lo único que le importa es esta cuestión. No le importa Comodoro Pi, no le importa si vos querés unificar fueros, dividir fueros, echar jueces, nombrar jueces, no le importa tanto como esto. Por eso esta es la madre de todas las batallas y yo te digo, el macrismo intentó algo parecido en un momento, se quedó en un PowerPoint la idea de modificar el régimen de jubilaciones porque sabían la guerra que se iba a venir. Y te digo otra cosa, atención con esto porque obviamente que va a tener un correlato judicial y muchos lo están reinterpretando acerca de cuál va a ser el futuro. Pero atención con las demás cuestiones que tiene que plantear el gobierno que pueden llegar a pasar por tribunales porque que no sea cosa que haya revancha o que haya venganza en torno a otros expedientes. Porque esto es lo que verdaderamente le está molestando hoy por hoy al mundo judicial. Trajiste un audio de Ricardo Recondo. Ricardo Recondo, ayer en referencia, es vicepresidente, es uno de los jueces más representativos de lo que es la lista Bordeaux, que es una de las listas en las cuales se divide la política judicial dentro del mundo de los magistrados, de la Asociación de Magistrados, un referente también, y ha sido furibundo antikirchnerista, con lo cual era esperable cuál iba a ser la reacción en otros términos de los que están planteando casi todos. A ver qué dijo, a escuchar qué dijo. A nosotros no nos han consultado institucionalmente, que esta circunstancia hace a la independencia del juez. Y por esto nosotros decimos que esto contraría las pautas de la propia Constitución. O sea, a los efectos de garantizar la independencia de los jueces, prestaciones jubilatorias de los jueces deben guardar una equivalencia con el sueldo en actividad. Un juez de primera instancia debe ser 230.000 pesos, pero no nos escuchan. No nos escuchan, dice Recondo. Cuando vos te pones a hablar de cifras, no digamos, claro. Es muy difícil de posicionar de posicionarse de manera de apoyo a los jueces, puede decir, bueno, son cifras de otro mundo, de otro régimen que nada tiene que ver con las jubilaciones comunes. Ahora bien, el problema es qué tan legal puede llegar a ser el cambio de régimen o qué tan viable judicialmente cuando son los jueces de alguna manera, o es el Poder Judicial que tiene que, en definitiva, decirte esto que vos me estás haciendo es legal. Ya ha pasado muchas veces y se ha tornado la defensa bastante corporativa en muchos sentidos. Pero bueno, esto todavía es una discusión en progreso, es decir, estamos realmente en la punta del iceberg de lo que puede llegar a ser este problema, porque digo, es un problema político, además de técnico, desde el punto de vista constitucional e inconstitucional. Y te van a decir, si vos tocas las jubilaciones, estás alterando las expectativas de carrera de un juez en ejercicio. ¿Qué añito se te viene, hoy, Gaby? Mañana, mejor dicho, va a haber una reunión importante en la Corte en la que van a buscar el apoyo de la Corte para esto, porque si es así, de arriba hasta abajo van a estar de acuerdo en que esto no va. Atentos, porque si lo dice Morini, es así. ¿Dónde miro? Ahí nos vamos a un corte y en un segundo volvemos a hablar sobre este tema, las jubilaciones que van a tener, obviamente, las modificaciones de los aumentos y todos los beneficios indirectos, las críticas, el debate. En un instante seguimos acá en Desafío 2020.